Bueno, empezamos entonces así, no, porque ya hay gente que está acá y ya gente bastante conectada. Yo únicamente para, bueno, darles la bienvenida a todos los que se sumaron a este taller que estamos haciendo, que para nosotros no solamente es una obligación porque está dispuesto por acordada que se haga, sino que para nosotros es siempre un placer poder seguir manteniendo contacto con todos los que en su momento fueron postulantes. Y refrescar un poco, porque siempre nos hace bien, refrescar un poco el entendimiento de que la adopción en realidad se trata de niños, niñas y adolescentes que en algún momento han sido vulnerados en sus derechos. Hemos tenido que alejarlos de su familia de origen y ellos incorporarse a una nueva familia. Ese es el derecho humano que se busca proteger en la adopción. Darles a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de vivir en un ambiente familiar que sea sano, que los contenga y que pueda ese ambiente familiar satisfacer todas las necesidades afectivas y materiales que de otra forma se irían siendo vulneradas. Entonces, desde este punto de vista, entendemos y queda como muy claro que el deseo de los adultos de maternar y de paternar es simplemente eso, es un deseo, pero quienes tienen el derecho a tener una familia y a que esa familia los proteja y los cobije son los niños, niñas y adolescentes. O sea que siempre el punto de inflexión siempre va a ser el derecho de esos niños, niñas y adolescentes, nunca el de los adultos. Uno puede entender las necesidades que tienen los adultos, uno puede entender un deseo que tienen los adultos, pero son los adultos quienes tienen que hacer el mayor esfuerzo para que, bueno, para que esto funcione, digamos. Después, nada, entender desde lo institucional que no es lo mismo la maternidad y la paternidad biológica que la adoptiva, este, independientemente de cómo lo quieran llamar, mamá del corazón, mamá, no es lo mismo porque hay en la maternidad y paternidad adoptiva hay una intervención del Estado que cesa una vez que se ha dictado, digamos, la sentencia de adopción. Pero durante todo el transcurso, digamos, desde que ustedes se inscriben en el registro hasta que pasan a ser guardadores con fines de adopción y hasta que transcurre el juicio de adopción, hay una intervención del Estado que en los otros tipos de conformación familiar no está. Entonces, entendiendo esas dos cosas, entendemos mejor desde dónde nos tenemos que parar cuando hablamos de adopción. Y ya dejar de lado todo eso que yo siempre le llamo como una idea como idealizada, utópica y a veces hasta medio infantil que se tiene de estos procesos, porque son procesos difíciles, como todas las maternidades y paternidades. Son procesos difíciles, ¿sí? Yo les agradezco mucho a toda la gente que está conectada y a toda la gente que vino acá, y en especial a un matrimonio que vino a darnos un testimonio que nos pareció hermoso poder incorporarlo para que todos nos veamos reflejados en esas situaciones que al principio uno cree que le pasa únicamente a uno y después podés visualizar que no, que en realidad son procesos a veces muy parecidos unos con otros. Así que bueno, los dejo con el equipo interdisciplinario mío, con el licenciado Palomo y las licenciadas que están acá de este costadito, Aramayo y Cecilia Oves. A ver, me corro para que se vea. Bueno, un poco, vamos ahora les pido perdón por la voz, pero estoy medio congestionado, pero va a salir bien. Bueno, un poco cuando pensábamos en este espacio tiene que ver con, si bien ya muchos de ustedes saben que contamos con un protocolo de trabajo para aquellas situaciones en que los chicos o chicas quieren
conocer datos relativos a las circunstancias que rodearon su adopción o a aquellas circunstancias que pueden ser la situación actual del grupo familiar de origen. Si bien en términos generales conocen eso un poco, la idea es plantear por qué existe esto y para qué existe esto, que no tiene que ver con una cuestión simplemente caprichosa o desde un interés meramente técnico, sino que tiene que ver, como bien decía la doctora, con derechos que están involucrados en este aspecto. Ah. Cuando pensamos en la adopción, en por qué alguien vino a postularse, vamos a encontrar distintos tipos de motivaciones, ¿sí? Ahí nosotros hacemos como un pequeño pespunte de algunas cositas que tienen que ver con la historia personal de cada uno. Esto no implica bajo ningún concepto que estas sean verdades absolutas y cerradas, sino que son algunas cuestiones para tener presentes, ¿sí? No siempre hemos tenido las mismas conformaciones familiares, los mismos tipos de familia, entonces hablar de motivaciones universales sería como una falacia. Pero bueno, ustedes ven, a veces tiene que ver con el deseo, simplemente el deseo de tener un hijo, una hija, de ser papá, de ser mamá, tener a alguien a quien educar, tener a alguien a quien transmitir lo que uno sabe, lo que uno tiene como bagaje familiar. A veces algunas personas llegan al registro pensando en reparar algún tipo de pérdida que puede tener que ver con el historial de búsqueda de convertirse en papá o mamá, a veces evitar el dolor. Digo, hay muchas de estas cuestiones que no son necesariamente saludables y por eso la necesidad de una evaluación. Cuando alguien llega con motivaciones que no son las correctas o que no son las necesarias para sostener un proceso de estas características, parte de nuestro trabajo también tiene que ver con poder puntuar eso y poder sindicarlo. Hay personas que han llegado con esta idea altruista a veces de la adopción, el ayudar a alguien, el dar una oportunidad a alguien. En definitiva, tenemos que partir de la base que cuando ese tipo de expectativas están presentes en el discurso, hablamos de expectativas que se van a depositar en ese niño o en esa niña o en ese adolescente. Y eso implica que vamos a esperar que se comporte de una determinada manera, que adquiera determinados valores o que sea de una determinada forma, que en definitiva, como resumen, terminan negando la individualidad de esa persona en cuanto a lo que se va a poder expresar en el medio familiar, ¿sí? En términos ideales, ese tendría que ser el principal objetivo ligado a la idea de una maternidad o paternidad. La incondicionalidad, ocupar un lugar de relevancia, un lugar en la crianza de una persona y que esté atravesado por la incondicionalidad. Incondicionalidad no implica hacer lo que quiera. Incondicionalidad implica, a pesar de distintas situaciones, estar presentes, ¿sí? Ser parte de conformar familia. Un poco ese es el concepto que siempre tratamos de transmitir y que es quizás lo más difícil pensándolo en cuanto a interacción, sobre todo si pensamos en adopciones de chicos que tienen un determinado rango de edad o que ya tienen una cierta conciencia de su situación familiar de origen o de su situación de institucionalización. Esto es un poco lo que nosotros siempre reafirmamos, esta incondicionalidad de la que les habla el licenciado es tenerlos a ustedes como referentes siempre, de manera tal que cuando ellos tengan algún problema, un niño, niña o adolescente tenga algún problema, sepa que puede acudir a ustedes. Ustedes son los que tienen que estar ahí poniendo la espalda, escuchándolos y tratando de no avanzar más que eso, ¿sí? Y esto de la puesta del cuerpo, de poner el cuerpo ante distintos tipos de situaciones, es algo que está como muy presente, no solo en la paternidad o la maternidad adoptiva, en términos generales en los vínculos, el poner el cuerpo, esto de poder estar ahí ante determinadas situaciones, es en buena medida lo que hemos charlado con varios de ustedes en distintos momentos, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con garantizar esta posibilidad de la incondicionalidad. ¿Qué aditamento tiene esto que decía la doctora recién, las diferencias entre lo adoptivo y lo biológico? En términos legales no existen esas diferencias. Un hijo adoptivo, un hijo biológico tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y como
adultos tenemos los mismos derechos y obligaciones para con ellos. Ahora, sí tenemos cuestiones, como bien decía ella, la intervención del Estado es una, y específicamente en la construcción de los vínculos adoptivos, encontramos de que había una vulneración de derechos. Estamos partiendo de situaciones que no deberían haber acontecido. Entonces, eso implica reconocer que ha habido un cúmulo o una serie de experiencias que en mayor o menor medida han generado un efecto. Han generado un efecto a nivel emocional y también en ese caso es importante la posición del adulto para restablecer ese equilibrio, para poder generar una nueva situación de equilibrio en el ámbito familiar. Incluso en aquellos casos en donde hablemos de adopciones desde muy temprana edad. Porque aun cuando tengamos la situación más aséptica, podríamos decirle, que sería la de una adopción voluntaria de un niño recién nacido, la situación del desprendimiento en lo vincular genera efectos que van a quedar quizás en un orden más inconsciente, no con un registro propio de ese niño o de esa niña, pero que va a generar o que va a terminar teniendo un efecto que se va a manifestar a futuro de distintas maneras. Y eso es un poco también lo que vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son las formas de escucha que a veces son necesarias cuando se están planteando los comportamientos? Muchas veces terminan siendo las formas de comunicación más que las palabras, ¿sí? Cuando alguien quiera parar o tengan alguna pregunta, ya sean los de aquí o la gente del Zoom, con toda confianza. Cuando nosotros pensamos entonces, esto que siempre decimos, a veces les toca lidiar a los adultos a través de la adopción con efectos conductuales que fueron generados en otros momentos históricos cuando ni siquiera conocíamos a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿sí? Entonces, es como una postura muchas veces de tener que dar respuesta a algo que ni siquiera terminamos de comprender bien cuál es su raíz, cuál es su etiología, cuál es su origen, ¿sí? Entonces, en esta nueva instancia que es la adopción, los adultos saben exactamente por qué vinieron, por qué juntaron papeles, por qué se sentaron frente a un psicólogo y a una trabajadora social e hicieron evaluaciones y les hicieron visitas. Digo, ustedes saben exactamente el porqué de cada una de las decisiones que tomaron, cada uno después ya es aparte cuánto tiempo estuvieron inscritos en el registro hasta que fueron llamados por un juez. Digo, pero ustedes saben por qué hoy están en este taller, por qué se han conectado los que están en su casa. Digo, hay una conciencia del proceso que permite poner en palabra, que permite darle una significación. Para los chicos, en términos generales, no han tomado ninguna de las decisiones puntuales por las cuales están en un proceso adoptivo. Las decisiones las han tomado adultos y muchas veces adultos que ellos mismos no conocen siquiera. Juez, jueza, asesor, asesora, ¿sí? Entonces, muchas veces no saben qué va a pasar con ellos, no tienen una idea cabal, entienden quizás algo de un concepto medio abstracto. Bueno, yo antes vivía acá, ahora vivo acá, ¿sí? Hay un desconocimiento que no permite, por ende, poner en palabra un montón de sentimientos que van por dentro, ¿sí? Hay referentes que desaparecieron, porque esto es tal cual, o sea, hay personas que estaban, que ya no están, y eso también genera un malestar inherente en el psiquismo, o sea, en esta percepción de cómo me siento frente a todo esto. Y muchas veces hay mecanismos, esto lo charlábamos en alguno de los talleres, hay mecanismos que han sido aprendidos, ya sea en la familia de origen o hay mecanismos relacionales, ¿no? Mecanismos por los cuales me vinculo con otros, que han sido aprendidos en el grupo familiar de origen o que han sido aprendidos en el ámbito institucional, adelante, adelante, que han sido aprendidos en el ámbito institucional y eso genera a veces una inadecuación. Comportamientos que en un contexto eran validados por otros, que eran reconocidos como posibles, no le pongamos el rótulo de bueno o malo, comportamientos que eran posibles que sucedan, de pronto empiezan a ser comportamientos inadecuados en este nuevo contexto, ¿sí? Digo, hay un proceso de desaprender algunas cosas para empezar a aprender otras, ¿sí? Y eso también genera
o puede ser generador de situaciones de malestar. ¿Hasta acá vamos más o menos? Otro paso importante tiene que ver con el pasaje de lo institucional al escenario familiar adoptivo. Muchas veces encontramos que hay una etapa más o menos amplia, que es la de la vinculación, pero básicamente hay un momento en que eso se corta, y es un corte abrupto. Rara vez se mantiene una continuidad de relación con el ámbito institucional, con distintos tipos de posibilidades en torno a eso. Ahora, ya el solo hecho de pasar de un ámbito institucional a un ámbito familiar, de por sí ya es, u opera de manera favorable. ¿Por qué? Porque el niño o niña ocupan un lugar de exclusividad que no ocupaban en el ámbito institucional. Digo, hay de pronto miradas, atención, cuidados que son específicos y que tienen que ver con esa relación de uno a uno que ya el niño va organizando o construyendo con su nuevo referente afectivo. ¿Sí? Pongámoslo en esos términos. Es muy común en este espacio y nos ha pasado en varios de ustedes, rápidamente me dijo mamá, rápidamente me dijo papá, se acomodó re bien, no tuvimos ningún problema. Digo, incluso hasta con un cierto dejo de sorpresa, porque quien más o menos ha estado en algún taller previamente, quien pudo leer algo, quien más o menos informado, dice, no, los vínculos son algo que se construyen. Y no, acá es súper rápido. Bueno, muchas veces esos comportamientos complacientes, en términos técnicos, es lo que denominamos sobreadaptación, ¿sí? Y esa sobreadaptación implica una cierta impostura. Digo, porque nadie, y en eso nos incluimos todos, nadie transita sus escenarios vinculares sin conflicto, sin problemas. Entonces, me tiene que llamar la atención a mí que de pronto todo fluya de manera tan fácil. O sea, en algún momento va a surgir un comportamiento disruptivo en relación a ese comportamiento inicial complaciente, y eso es vivido muchas veces como un retroceso, cuando en realidad es una evolución. Cuando tenemos este momento inicial del comportamiento sobreadaptado, tendemos a crearnos la fantasía de que cualquier efecto de lo pasado ya ha sido superado. ¿Sí? Y un poco es lo que hablábamos recién, o sea, hay cuestiones que pueden estar en el orden de lo explícito, pero hay muchas cuestiones que no, y que van a surgir ante emergentes puntuales, ante situaciones concretas, que me parece importante que tengamos en cuenta. A ver, dame un segundito, Nati, ya te doy la palabra. Te escuchamos, Nati, habilita tu micrófono. Ahí está, ¿me escuchas? Sí, 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 buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi consulta era respecto de lo que estabas diciendo. En mi caso me pasa de que por ahí situaciones cotidianas respecto de la escuela, nos enteramos por amiguitos, por docentes, y no por ella, hablando específicamente de lo que vendría a ser Justo se te entrecortó, Nati. en el ámbito escolar. Todo lo que puedas llegar a ser dentro de su cabeza un conflicto, nosotros nos enteramos por sus pares o por adultos que acompañan ese aprendizaje. Pero ella a nosotros nunca nos trae o nos plantea, pasó esto, entonces ahí se nos dificulta. Me parece que hay una pícara que abrió el micrófono ahí. Y, y bueno, eso, no, me pasaba eso de que por ahí nos enteramos por adultos o por pares los conflictos que ella pueda llegar a tener. Y nosotros tenemos esta idea de que ella en su cabecita quizás tenga esto, no voy a llevar problemas a casa. Claro.
yo traigo solo cosas buenas al hogar. Claro, totalmente. ¿Cómo hacemos nosotros para generar que ella cuente No, eso también? es que esto es un ejercicio vincular y esto sobre todo tenemos que pensarlo en términos de que no podemos hablar nunca de una conducta estanca, ¿sí? Son procesos bien dinámicos. Entonces, un poco esto lo hemos charlado ya en alguna oportunidad. Uno tiene que crear el escenario para la expresión del conflicto, ¿sí? Si uno a partir por ahí de conductas extremadamente rígidas, ante la presentación de un conflicto, yo voy a tener una hiperreactividad, como adulto me refiero, por ahí eso puede generar esto de me quedo en el molde, no traigo problemas. Ahora, también tenemos la otra, en esto de no traer conflictos a la casa, también tiene que ver esto con una posibilidad de no generar lo que ya me pasó. ¿Por qué? Porque para muchos chicos, cuando hay registro de su situación familiar de origen o de la institucionalización, saben, y no es una suposición, es un dato cierto, que el conflicto genera disolución vincular. O sea, ante los conflictos, las personas se separan, ante los conflictos, las personas dejan de estar. Y también incluyo lo institucional en esto, porque muchas veces ha pasado que ante determinados conflictos, pongámosle, entre grupos de niños en la institución donde residen, la solución salomónica, que es la menos sabia, que muchas veces toman los operadores del sistema, es, listo, este nene va a tal hogar y este nene se queda en este hogar o van a hogares distintos. Digo, entonces, el conflicto en muchos casos ha sido sinónimo de disolución vincular. No digo que sea el caso puntualmente de la BRI en esto, pero sí hay que trabajar y mucho en esto que hablábamos alguna vez respecto de que cuando haya un problema, este sea el lugar a donde se acuda a charlar. Volvemos a esto del concepto de la incondicionalidad. Si elijo vivencia que el espacio, aún con problemas, es un espacio incondicional, tengo mejores chances de que ante problemas serios, ante problemas concretos, acudan, que es lo que uno siempre desea. Y esto no los corro acá del vínculo adoptivo. Como adultos, deseamos que el entorno de las personas que están en nuestra familia, ante situaciones concretas, acudan a nosotros, no que se alejen de nosotros, ¿sí? Un poco, no sé si esto más o menos responde la pregunta. Sí, responde. Gracias. Gracias, Nati. Para que no me quede ahí colgado, te pido bajar la manito, así por si otra persona levanta para que no quedes en la fila. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, tenemos estas cuestiones de que ¿quién tiene totalmente reparado algo? Digo, sería como muy pretencioso de nuestra parte pedirle a los chicos que tengan totalmente reparado algo cuando muchas veces de nosotros traemos cosas de nuestra propia historia que no ha sido quizás ni la mitad de traumática de muchas historias de sus hijos o de sus hijas, y ahí es donde tenemos que tener presente esta cuestión de permitamos la expresión de lo que no me gusta también, que es uno de los grandes desafíos que tenemos como papás y mamás. Poder pararnos, pararse frente a lo que manejamos, sí, lo hacemos todos, somos expertos. El desafío está en pararse ante aquello que me incomoda, ante aquello que me lleva a un lugar que no me gusta de mí mismo, que me confronta con algo de mi propia historia. Digo, esas son las situaciones complejas de tramitar, no las otras las manejamos todos. Entonces volvemos a esto, y un poco a lo que preguntaba Nati, ofreciendo un entorno seguro, empático, que cada vez que haya alguna situación, no quiere decir dar todos los gustos o hacer todo lo que pide, sino que cada vez que haya situaciones puntuales, por lo menos nos sentemos a pensar juntos, ¿qué hacemos con estas situaciones? ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo a esto. Cuando los chicos manifiestan conductas que para nosotros son molestas o difíciles de aceptar, no podemos entrar en esta lógica del si tenés determinada conducta te quiero, si tenés determinada conducta no te quiero, porque ahí ya perdemos
este concepto de la incondicionalidad que es tan importante. Incondicional no quiere decir aceptar todo, vuelvo. Es decir, a pesar de que pasen cosas, estamos. Hay días que te quiero más, hay días que te quiero menos, pero estoy. Entonces, ante crisis evolutivas, bueno, la doctora Pocoví tiene una frase que siempre dice, yo te quiero un poquito así, pero todos los días igual. Todos los días. Yo los quiero así, así nomás, pero todos los días los quiero igual. Entonces, bueno, un poco. Y fíjense lo que utiliza la palabra. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal que cuando tenemos situaciones puntuales, la adolescencia es un momento crítico en términos generales, no digo nada nuevo y está más que visto en la psicología. Ahora, volvemos a esto del principio. A lo adolescente puntual y a lo propio que transita cualquier familia, nosotros le sumamos un extra más, que tiene que ver con lo específico adoptivo. Bien, entonces idealmente transitar esto desde un lugar de escucha, todas estas crisis poderlas manejar en un ambiente donde los chicos sientan que están protegidos. Bueno, hay días que nos sale mejor y hay días que no nos sale. Y esos son los días por ahí en donde uno tiene que después empezar a generar algún tipo de reparación de, bueno, a ver, listo, ahora ya se me pasó el enojo, veamos cómo solucionamos esto. O sea, siempre el eje tiene que ser esto de la incondicionalidad, que en algunos momentos nos vamos a correr de ese lugar. Y siempre un poco la idea es retomar esa senda de vuelta, o por lo menos eso sería lo más recomendable. Y estas experiencias iniciales que yo les planteaba recién, de los chicos, generan por ahí algún tipo de reactualización específico en la adolescencia. ¿Sí? En la adolescencia es el momento en términos subjetivos donde revisamos nuestra historia. Y si esa historia tiene algunas situaciones traumáticas y si esa historia además tiene algunos baches, porque pueden haber baches de lo que me acuerdo, baches de algo que más o menos me suena, porque no tengo un registro pleno propio. Tengo cosas que me han contado, tengo cosas que he compartido con otros en el ámbito institucional. A mí me pasó muchas veces que alguien me entra a contar algo como propio y uno que tiene por ahí la visión de conocer a distintos chicos, distintos grupos familiares, le digo, vos, eso es me lo contó tal persona, como que eso le había pasado a tal persona. Y ahí donde por ahí uno a veces charlando con los chicos encuentra esta mixtura que a veces se da de situaciones que no es que están mintiendo. Digo, en algún momento tomaron un pedazo de la historia de alguien y la hicieron propia. Digo, la adaptaron más o menos a su historia familiar y la viven como cierta. ¿Sí? Esto que les decía recién. El proceso es súper dinámico. Quien pretenda tener una... El otro día, bueno, ya van a charlar Ramiro y Mónica, pero el otro día le robo una frase a Ramiro que me pareció excelente y la he usado 14 veces de la semana pasada hasta ahora. Hagamos el copyright. Estamos en una meseta. Eso no quita que en cualquier momento nos caemos por el barranco de vuelta y después volvemos a subir. Esa es la idea de lo familiar, y ya no de lo familiar adoptivo, de lo familiar en general. El tránsito por distintos estadios. Quien pretenda esta cuestión chata de la meseta solamente, se enfrenta a una falacia, porque en algún punto vamos a tener el conflicto, porque es inherente a todas las relaciones humanas. El problema no es el conflicto, el problema es cómo gestionamos el conflicto. Esto le pasa a muchos adoptantes, y sobre todo adoptantes cuyos hijos tienen conciencia de su situación previa. La vivencia de estas manifestaciones conductuales que, como trato de comentarles, son esperables, se dan en este marco o en este contexto, yo las tomo como personales, me las hacen a mí. Es un desconocimiento a mi rol. Digo,
Si yo lo tomo desde ese lugar, claramente es una visión rupturista. O sea, uno empieza a tener fantasías de una nueva disolución vincular. Yo no puedo con esto, porque esto no es lo que yo me esperaba. Y ahí volvemos a esto de la incondicionalidad, pero ya claramente agrietada, ¿sí? O sea, pero agrietada por el adulto, porque volvemos a lo que decía la doctora antes. Yo no le puedo pedir comportamientos mesurados a alguien de 9, de 10, de 15. Digo, sí, hasta en términos evolutivos es el momento de la vida donde más desmesurados vamos a ser. La experiencia, el aplomo, el ensayo y el error de distintas cosas son lo que nos han dado, en teoría, a los adultos la posibilidad de hacer un análisis un poco más abarcativo que el que yo le puedo pedir a un niño o una niña. ¿Sí? Digo, y ahí es importante reconocer también los niveles de comunicación. Yo puedo hablar con un par en el ida y vuelta y tratar de argumentar y que me entienda y que vea los pros y los contras. Si yo lo hago con un niño, con una niña, incluso con un adolescente, y tengo pocas chances, pero porque mi expectativa es desajustada. Si en este momento viene un lingüista chino y se pone a hablarme, aunque me hable en el más perfecto estilo chino de mandarín, yo no lo voy a entender, porque no tengo el nivel de decodificación que necesito para entender lo que dice, aunque él hable perfectamente lo que está hablando. Su expectativa es irracional en esperar que yo, que hablo castellano, pueda entenderlo. Esos son los niveles de comunicación adulto-niño. Yo no le puedo hablar a un niño como le hablo a un adulto o como yo espero que me hablen a mí. ¿Sí? Tengo que encontrar, bueno, ¿por dónde me está escuchando? ¿Cuál es el canal de comunicación por el que me escucha? ¿De qué forma llego más eficientemente? Porque ¿qué quiero? ¿Se acuerdan ahí en tercer o cuarto grado? ¿Qué es lo que uno busca? Emisor, receptor, mensaje. Yo necesito que el mensaje llegue del emisor al receptor. Bueno, me tengo que poner creativo de cuál va a ser la mejor forma para que ese mensaje llegue. Y ahí ya vamos de lleno a lo que tiene que ver con el porqué del derecho a la realidad biológica. Acá, antes de que continúe el licenciado, yo quiero hacer un punto como muy, para mí muy importante. O sea, el derecho de conocer los orígenes que tienen los niños, niñas y adolescentes es un deber que tienen los adultos de ayudarlos en el conocimiento de esa realidad biológica. El tema es que si esto está muy bien establecido en el artículo 596, después no está controlado por el Estado. O sea, el seguimiento primero de la guarda con fines de adopción y con posterioridad en el proceso de adopción es como que para ahí. Por eso, desde la Secretaría Tutelar hemos entendido que era muy importante hacer un protocolo de transmisión de realidad biológica como forma de acompañar a cada una de las familias que están transitando por esto de que el adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y pueden acceder cuando lo requieran al expediente judicial y administrativo. Entonces, pero hacer eso no es una cosa fácil. Hacer eso requiere mucho acompañamiento de expertos, trabajadores sociales, de psicólogos, desde el lado de los abogados también, por supuesto. Nosotros les facilitamos el acceso al expediente, que de otra forma por ahí se hace un poco más engorroso. Y hemos tomado, digamos, la modal, a pesar de que todavía no tenemos este protocolo aprobado por la Corte, bueno, por el motivo que sea, todavía no se trató, digamos, en la Corte en pleno, nosotros ya lo aplicamos y lo hemos presentado en los consejos consultivos en DNRUA en Buenos Aires. Y somos la primer provincia en tener un protocolo de acompañamiento, así como también somos la primer provincia en tener un protocolo de acompañamiento para vincular familiarmente a chicos que han sido
han ido más de un grupo familiar. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan, o sea, que nosotros vamos a estar, a pesar de que ya no estén ustedes en una situación judicializada, porque ya no están, ya ustedes son madres y padres y los chicos están incorporados como hijos en la familia de ustedes, igual van a tener el acompañamiento nuestro cuando ustedes lo requieran y nosotros vamos a desplegar todas las acciones que sean necesarias para saber todo lo que nosotros necesitemos transmitirles a ustedes y hacerlo de una forma que sea mensurada, amigable. Por ahí de repente, bueno, acá hay gente que trabaja en el Poder Judicial, pero de repente encontrarse con un expediente judicial es un horror, porque son pilas y pilas y pilas de fojas, algunas que son, tienen realmente información que yo requiero, otras que no. Entonces, ese trabajo lo hacemos nosotros por ustedes, ¿sí? Entonces, eso sí les quería decir, porque a pesar de que esto está establecido, o sea, está establecido en el código, que eso tiene que ser respetado. El tema es que no se determinó cómo el Estado va a verificar que realmente las familias respeten esta historia de los chicos de conocer sus orígenes, la realidad biológica que tienen todo el derecho de conocerla y que construye la personalidad de ellos también. E incluso en esto vendría a ser básicamente que no existe una policía de la identidad. No existe una policía que se encargue de controlar y en buena medida yo también apelo a que en estos contextos charlados, en estos contextos propiciando siempre prácticas democráticas, tengamos un real sentido de la importancia que exista este tipo de articulado. Digo, como sociedad estamos reconociendo que la historia es válida, la historia es importante y como siempre les digo, ustedes saben por qué llegaron hasta esta instancia y eso es su historia y la conocen plenamente. Si queremos que nuestros hijos sean adultos plenos y adultos eh, con toda la capacidad, no podemos negarle un fragmento de la historia porque ese fragmento va en contra de mi fantasía de que, no de que su vida empezó cuando vino conmigo, ¿sí? Entonces, así como ustedes valoraron su propia historia y tomaron una decisión consciente de venir a nuestra oficina, bueno, es importante valorar la historia de los hijos. Entonces, como no existe la policía de la identidad, este artículo es un deber moral para quienes han concretado proceso adoptivo y para nosotros sí es un deber real como Estado y por eso el protocolo de trabajo para decir, bueno, esta obligación que nosotros tenemos la vamos a canalizar de esta forma y un poco la idea de la invitación hoy a Ramiro y a Mónica tenía que ver con esto, que ya les voy a dar paso en unos minutitos. Así como la acción que genera que los chicos y chicas puedan acceder a su historia no vulnera, no altera, no perjudica, no modifica el vínculo jurídico con sus padres adoptivos, no debería bajo ningún concepto modificar el vínculo subjetivo. ¿Sí? O sea, es una instancia más específica del vínculo adoptivo mediante el cual yo voy a tener que estar presente para. Y volvemos a lo de la incondicionalidad. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, ese va a ser un poco el concepto transversal que nos va a acompañar? Esta obligación para el Estado, que es lo que les comentábamos recién, implica acompañamiento, implica asesoramiento, y esto no solo a los chicos, también a ustedes. Implica búsqueda de información. ¿Por qué? Porque tenemos canales de búsqueda de información por pertenecer al Estado que por ahí ustedes como familia no tienen. Y acceso al expediente desde un criterio amplio. Sí. Sí. No. No, por ahí
Está bien. Son muchos años ya. Sí, Son muchos. ya es como que somos En familia. casa, en casa. No, el tema es que, bueno, cuando hablamos de acceso a un expediente judicial, esto yo lo remarco mucho porque es realmente así. En el Código Civil hace referencia al expediente sobre adopción y en realidad lo que más nos importa cuando estamos tratando de descubrir esta realidad biológica es el expediente anterior, que es el expediente de protección que está en los organismos administrativos del Estado y a los que nosotros sí podemos acceder. Entonces, me interesa hace bastante poco, o sea, yo tuve sí, con la gente que quema los expedientes a medida que se van haciendo viejos, por esto de la despapelización. Claro, lo que importaba era el expediente de adopción y se quemó una parte importante de medidas de protección. Y bueno, hemos hecho todas las notas y todo diciendo estos expedientes no se pueden quemar nunca, pero nunca, nunca, porque en cualquier momento puede surgir la necesidad de tener conocimiento de qué es lo que pasó en un momento determinado. No es que yo puedo decir, si ya pasaron 10 años, ya está, lo quemo. No, no, estas son historias de vida que tienen que ser respetadas. Y toda esa información la vamos a encontrar en esos expedientes específicos, no tanto en el de juicio de adopción en sí. Incluso ahora estamos en tratativa para que nos habiliten el acceso. Hay un sistema que tiene el Poder Ejecutivo, que también lo comparte Salud, creo, si no me equivoco, que es como una especie de legajo de cada niño en cuanto a todas las intervenciones que ha habido, el RUM que le llaman. Bueno, estamos tramitando que se nos dé acceso al RUM, no por consultas arbitrarias, sino justamente por las consultas que tienen que ver con esta situación puntual de la realidad biológica. Acceso al expediente desde un criterio amplio, y esto les tiro un tip por ahí, tanto a los que están conectados como a los que están acá. Quienes ya tienen sentencia de adopción definitiva y no tienen el expediente de origen en copia, es un buen momento por ahí para que en el transcurso de estos próximos meses se contacten con nosotros y nos soliciten que pidamos ese expediente. ¿Por qué es importante que nos lo pidan? Volvemos, los procesos de familia tienen carácter reservado, solo accesibles a las partes interesadas. Ustedes son parte interesada. Entonces, nosotros podemos canalizar ese pedido siempre y cuando tengamos, por eso yo les digo, mandame un mail, con un mail es suficiente al mail donde habitualmente nos comunicamos, mandame un mail, decir que por cuestiones de protocolo, realidad biológica, vos querés acceder a una copia del expediente, nosotros nos encargamos, lo pedimos, lo sacan del archivo, eso lleva un tiempito y hacemos la copia y nos juntamos un día y les entregamos la copia. Y ustedes son albaceas, decíamos hoy, son depositarios de eso. No es para sentarse a leerlo en la cama, a la noche, un día, no, es importante que estén acompañados en la lectura. Ahora que ustedes lo tengan es mucho más operativo, ¿sí? Que si yo lo tengo que pedir en 20 años, porque algún empleado con inquietudes para hacer algo, a veces quema, a veces se rompe una cañería, o sea, los archivos son galpones y muchas cosas pasan en los galpones. Entonces, que ustedes tengan una copia, digo, hacia el interés de ustedes. Para quienes están transitando guarda con fines de adopción, al momento de iniciar el juicio, el propio abogado que está tramitando el juicio puede pedir una copia del expediente de origen argumentando la cuestión vinculada a la realidad biológica. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes, si bien ahora no tienen una demanda y quizás nunca la tengan, pueden llegar a tenerla, y ese momento es mucho más operativo porque no ha pasado tiempo, digo, yo ya tengo la copia, pase lo que pase, es un backup que yo tengo. Bien. Bien. Acá Alicia está para que tenga un micrófono, así también la gente de
Ahí está. Así la gente del Zoom puede escuchar lo que están aportando. No, que comentaba que estamos en guarda y desde el juzgado nos dieron la copia en el momento de la guarda. Bueno, yo no la leí y también con estas recomendaciones de que no sea como algo para leer, sino como que esté, que lo tengamos, pero sí para algunas cuestiones médicas. La primera vez que fuimos al pediatra fue Claro. como volver y ver fecha de nacimiento, no sé, cosas que yo no había ni siquiera revisado. Y bueno, esas cosas sí fue importante tener ese dato. Y como siempre le decimos a todos, no es la verdad que quedó escrita en un papel. Digo, no quiere decir que lo que esté ahí no sea verdad, no es la verdad completa, porque los registros los hacemos personas y las personas priorizamos datos, le damos menos valor a otros, algo que dice el interlocutor me suena más y pongo más énfasis en mi redacción y otra cosa me resulta menos interesante y apenas si la menciono. Entonces, es un punto de partida. Muchas personas, por ejemplo, no tienen datos médicos en el expediente y ese a veces es un área gris que le toca a muchas familias transitar. Hay cosas que no sé, que son datos que me los pide un pediatra, que son datos que me piden en distintos contextos. Entonces, parte también implica lidiar con esa fracción de verdad. Está bueno esto del RUM que instaló el Poder Ejecutivo, porque nos habilita, digamos, a tener un conocimiento de muchas instancias que antes nos eran totalmente imposibles de acceder, como historias clínicas y todo eso que es muy importante para algunos casos determinados más todavía. Recién la doctora les menciona, sí, para que ya tenemos otra pregunta. Para así escucha la gente que está en su casa. Básicamente, bueno, la consulta es sobre lo último que dijo. Básicamente, el RUM, ¿eso de dónde, digamos, quién es el que coordina esa cuestión? ¿Es el Poder Ejecutivo? Desarrollo social. Ah, bien. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo, digamos, la siguiente particularidad. En algunas salitas, yo voy con el número de documento de mi hijito y me figura, digamos, datos anteriores a... Sí. Y en algunos centros de salud lo pude actualizar. Y en otros me dijeron, no, tenés que fijarte en Granburg, ¿qué tal? El desarrollo social, en realidad, o sea, Secretaría de Niñez que está ahí en la Vicente López, antes de llegar a Santiago del Estero. Ahí ellos son los que manejan la base de datos a nivel provincial. El RUM es nacional. Pero para que te des una idea, vos estás comentando, tu hijo hoy tiene 7 años. Nos contaba la mamá de Erika, que es una adolescente que se fue a vivir a Buenos Aires, que con el COVID y tramitarse el tema del carnet, esto de la vacunación digital, figuraba con su identidad de origen vinculada al número de Quill. Digo, está bien, no pasó nada, después hicieron un trámite, lo rectificaron. Hoy hay múltiples bases de datos y en eso, pues, el otro día me contaba una familia adoptante que le llegan mensajes de cobro de estos estudios de abogados para cobros judiciales por una deuda de la mamá biológica de sus hijos. Listo, no tiene no va a tener ningún tipo de conflicto. ¿Qué hacen los estudios de abogados? Compran bases de datos, que no deberían estar disponibles, pero están, compran bases de datos y en esa compra de base de datos muchas veces vinculan que el quill del niño en un momento estuvo vinculado al quill de un adulto y ahora está vinculado al quill de otro adulto. Entonces, deben ser algo, la deuda de A se la voy a reclamar a B a ver si me la paga. Entonces digo, en cuanto a bases de datos van a pasar un montón de cosas, pero sí es importante esto que todo lo que yo pueda ir rectificando, de hecho hay una herramienta lo del habeas data. Uno tiene derecho a que todos los datos de uno que están en bases de datos sean certeros. Entonces eventualmente alguien va a hacer un recurso de habeas data respecto de su hijo. Para que se unifiquen las bases de datos. Todavía no se ha hecho.
Más o menos esa sería, es desarrollo social a través de Secretaría de Niñez. Perfecto, bueno. Gracias. Lo que decía recién la doctora en relación a esto del grado, edad y grado de madurez suficiente. Los chicos pueden pedir cuestiones atinentes a su propio interés. Entonces, muchas veces está la fantasía. No, yo no le voy a hablar nada hasta que sea mayor porque él no me puede pedir, él no puede saber nada hasta que sea mayor de edad. Es también a veces un miedo medio inconsciente que uno tiene de prefiero que no sepa más que no me puede pedir. ¿Sí? La norma habla de que los chicos pueden solicitar cuestiones que hacen a su estricto interés si tienen la edad y el grado de madurez suficiente. El código define como edad los 10 años. Y el grado de madurez suficiente, que ya vendría a ser un término flexible. El otro es rígido, es 10. Ya el grado de madurez es subjetivo. ¿Qué implica esto? En la medida en que yo tenga naturalizado el tema de la adopción y que tenga naturalizado que existe una historia previa, me va a ser mucho más fácil poder sentarme a charlar con mi hijo o con mi hija. Obviamente ahí analizaremos el caso a caso. El por qué está pidiendo, el qué está pidiendo, qué quiere saber, para qué quiere saber. Es importante que nosotros podamos ir determinando estas cuestiones. A veces se juegan fantasías en los chicos. A veces se juegan dudas. ¿Por qué a mí me dejaron? ¿O por qué a mí no me quisieron? Y son preguntas válidas, porque hacen a su propia identidad. Yo no le puedo decir a alguien, tal duda sobre tu identidad no es válida. Si está, de algún modo tiene que ser tramitada. Puede ser incómodo para el adulto y muy seguramente va a ser incómodo. Incómodo desde lo que yo preferiría que no salga. Ahora, que sea incómodo no me exime del principio de la incondicionalidad. Tengo que estar, esta es una nueva duda, tengo que estar ahí a ver cómo le doy una mano con esto. Y ahí nuestro protocolo es simple y ya con esto cerramos. Son 3 momentos. Nos reunimos con la familia, ya les van a contar eso los chicos. Delimitamos los tiempos porque nos lleva un tiempo juntar esto de pedir el expediente, si usted no lo tiene. Si ustedes ya tienen la copia, ese primer pasito nos lo ahorramos. El tiempo que nos lleva traer el expediente desde el archivo. Explicamos cómo funciona el proceso de búsqueda. Esto lo hacemos con la familia, o sea, con los adultos y con los chicos que están demandando acceder a la información del expediente donde se tramitó su adopción. La contención inicial tiene que ver también con plantearle a los chicos la importancia de que mientras nosotros laburamos la búsqueda, si no están yendo a terapia, es importante que empiecen. ¿Por qué? Porque vamos a mover algún tipo de información y vamos a traer información actualizada que puede motorizar angustia, ansiedad o alguna otra cosa. Entonces es importante que haya un espacio terapéutico porque más allá de que nosotros hacemos un laburo de acompañamiento, no hacemos psicoterapia. No tenemos el ámbito para eso. El segundo momento es la búsqueda de información propiamente dicha. Ahí el equipo técnico viaja hasta el lugar de donde está la familia de origen, hacemos las visitas en el lugar, hacemos entrevistas con familiares del grupo de origen, les planteamos cuál es el motivo de nuestra visita, sin brindar datos del grupo familiar adoptante. En esa instancia no es nuestra función brindar datos del grupo familiar adoptante y hacemos un procesamiento. O sea, toda esa información que recabamos en esas entrevistas la bajamos a un escrito que le permita a la familia tener bien en claro cuál es la situación en términos generales de cada persona. ¿Sí? A veces ha pasado 10 años o más desde el inicio de la medida de protección al momento en que los chicos están pidiendo información. Aquellos que tengan hijos desde los primeros 3 años de vida, vamos a tener mucho más tiempo que 10 años, quizás hasta que surja la demanda. Entonces, tenemos que, por eso, establecer, bueno, cuál es la situación actual del grupo familiar
de origen. Y eso tiene que ver con mostrar un escenario real para que si van a decidir avanzar en un contacto, tengan esa información. Y el último momento es la nueva entrevista con el grupo familiar, donde le facilitamos la información obtenida. Por lo general ahí hacemos una interconsulta con el psicólogo o la psicóloga que ya empezó a laburar hace un tiempito con los chicos respecto a este tema. Y ahí nosotros hacemos recomendaciones, no tomamos ninguna decisión. La decisión es familiar. Contando con la información, ustedes deciden y eligen qué hacen, que seguramente será ya una charla familiar. Más allá de la recomendación que uno haga, ¿sí? Por nuestra parte, ese es un poco el formato. Ahora sí, les cedo la palabra, los invito a pasar acá a Ramiro y a Mónica, que desde ya obviamente les agradecemos la súper buena predisposición que han tenido, más Mónica que Ramiro, pero bueno. Esperen que vamos a sacar esto, dejar de compartir. Así tenemos la pantalla. Ahí estamos. Dale. Para este correcto. Esto te lo saco. Yo por ahí sí les recomiendo, dejemos que los chicos charlen y cuenten, y en todo caso, después abrimos para preguntas. ¿Mm? A ver. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve bien? Ahí el micrófono. ¿Está? Bueno. Buenas tardes. Somos Ramiro, Mónica, ya nos nombraron varias veces. Vivimos en Cafayate y tenemos 2 niños en adopción. Ya no son en adopción, ya son nuestros niños. Ya no son, no, son niños. Abigail, que tiene en este momento 17 años, y Víctor Manuel, que tiene 13. Antes que nada, queremos absolutamente agradecer a la secretaría, al licenciado, a la doctora, porque realmente han estado siempre, desde el momento 1 en que nosotros nos anotamos, en que teníamos dudas, preguntas, cuando ya estuvimos con la vinculación de los chicos, siempre, no ha habido ni un momento en que no nos han acompañado, creo incluso que en demasía, porque no, cualquier duda que teníamos a la hora que sea, siempre han estado, así que eso desde ya, muchísimas gracias. Y con respecto al tema de la realidad biológica, con nosotros ha estado presente siempre. Bueno, nuestros chicos ya eran grandes, Abby tenía 10 y Víctor tenía 6, así que la realidad biológica de ellos la tenían muy presente. Y en nosotros también ha existido, o sea, nunca hemos dudado de que los niños tienen que saber cuál es su fuente, cuál es su pasado, cuál es su raíz. Es algo que lo tenemos muy presente, y tenemos una cosa muy loca en casa porque Abby, la mayor, siempre quiso tener una vinculación con su familia de origen y Víctor no. De hecho, anda por ahí afuera del salón porque no quiere saber nada del tema. A él no podés tocarle el tema de su realidad biológica, distinto de su hermana. Entonces estamos como en 2 instancias muy pegadas, pero muy diferentes. A veces es muy gracioso porque se pelean entre ellos cuando se quiere tocar algún tema de su pasado, y Víctor no quiere saber absolutamente nada, dice que Abby inventa cosas, pero bueno, es muy diferente cómo aborda cada uno su situación. Desde el lado nuestro, la realidad biológica, sobre todo de Abby, que es la que siempre estuvo deseosa de conocer su origen, de volver a su origen y a su familia, siempre ha estado presente, y desde la Secretaría
vuelvo a repetir, han estado siempre. El momento más álgido fue durante la pandemia, porque como siempre no podía ser una cosa simple. Abby explotó, que quería vincularse con su familia de origen durante la pandemia. Así que fue un bochinche terrible el hablar con la Secretaría y la Secretaría movilizarse en la cuestión de esto, de los 3 pasos, de buscar, hablar, presentar cuál era la situación actual, porque nuestros chicos ya llevan 7 años con nosotros, y la realidad de cuando salieron de su familia no era la misma de hace 3 o 4 años. Entonces, la historia de buscar y vincular fue bastante dificultosa, y recibir toda esa información en casa fue más dificultosa todavía. No tanto por la cuestión de no querer saber, sino de que se supo de más, digamos. Entonces, para nosotros fue muy fuerte el cómo Abby, porque Víctor nada, cómo Abigail recibió esa información. Quedó deshecha, pobre, pero creo que lo importante de todo esto fue el acompañamiento que tenemos que tener como familia. Es prioridad, no hay otra. Acompañar en toda esa información que se recibe y cómo se va procesando después, más allá de que tenía su acompañamiento psicológico, la profesional que la acompañaba en ese momento, es fundamental el acompañamiento desde la cuestión familiar. Con todo, como dice Ramiro, con las mesetas, con las bajadas, con las subidas, con hoy te amo, mañana te odio, todo lo normal que calculamos funciona en una familia. Bueno, eso, justamente ahora me decía, si me compras un pantalón que vi, te reamo. Entonces, vamos a comer la comida china que me prometiste porque ahí te reamo más. Entonces, es eso, pero en la cuestión del tema puntual, de la realidad biológica de los niños, no hay mucho más, hay que acompañar. Creo que a nosotros nos funcionó eso, por lo menos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo toman la decisión de decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto? O sea, ¿cuáles fueron los primeros momentos en los que dijeron, bueno, ya no podemos patear más este tema, vamos a ver qué se puede hacer? Buenas tardes. Quiero ser reiterativo con el tema del acompañamiento profesional y de tíos, digamos, que han sido ustedes y que lo siguen siendo y lo serán siempre. El hecho de un acompañamiento intenso, tal vez sea por el Valle Calchaquí, por los vinos, pero siempre estaban ahí en los primeros tiempos. Pero bueno, un poco respondiendo a lo tuyo, nosotros estamos y estaremos de alguna manera presentes en los deseos de nuestros hijos. Nosotros tenemos un estado, o yo lo pongo así, de una manera secundaria, nuestro rol. El rol primario y principal son desde los caprichos y las ocurrencias y los deseos importantes sobre su pasado y su presente, sobre todo su futuro, porque si atravesamos y revolvemos el pasado con esas parvas de expedientes que ustedes no nos dieron, nos acercaron y que tuvimos en un momento
un conflicto que llegó a un punto de un estallido con Abigail, un estallido importante y muy positivo, de preguntarse y que no le neguemos, y sobre todo ustedes, el acompañamiento ese intenso que tuvieron para generar una participación y poder revolver, sacar esos polvos y poder encontrarse tal vez con oscuridad y no tanto con oscuridad, porque hoy en día Abigail me sigue diciendo que yo voy a ir en algún momento a comer un asado con mis hermanas. Y eso yo se lo tengo. Es muy gracioso y es muy, a veces decir cómo ella tiene internalizado de que va a ir a comer un asado con sus hermanos. Y vos decís, ah, bueno, pero aclara, ¿no? Pero yo voy, pero vuelvo, ¿no? O sea, y yo le digo, no, anda tranquila, quédate allá. No, yo voy. ¿Cómo? Le cuento a mis hermanos cómo estoy y vuelvo. Y es una cosa tan normal y tan de como que nosotros nos venimos un día vivimos en Cafayate, nos venimos a Salta a comer un asado con nuestros hermanos y nos volvemos a Cafayate. Es tan normal como eso. Perdón. ¿Sí? Disculpen. Bueno, no, me quebré porque justamente se trata de emociones. Con Abigail, sobre todo, que es la que quiere participar sobre su pasado, permanentemente, no, jamás hemos censurado a ninguno de los dos, pero todo por bajada de línea de ustedes, porque siempre nos repitieron y nos remarcaron esto, que el pasado de los chicos no se borra y está presente siempre. Allá está mi hijo. Te quiero. La idea de generar este vínculo con el pasado y el presente para un futuro mejor, parece un cliché, pero es cierto, es muy importante permitirle a los hijos, a cualquier edad, en cualquier momento, generar y poder acercarse a ese vínculo como, con el proceso tal cual, como lo dijo Matías. Primero ellos se acercaron a la casa, porque nosotros los llamamos por teléfono, nos dijeron, nosotros le dijimos la problemática, lo que pasaba, ya estamos ahí, así estuvieron de manera inmediata, preguntándonos de qué se trataba, cómo íbamos a resolver esto. Ellos ya tenían el protocolo listo, nos comentaron lo que iban a hacer, junto con Avi presente en todo momento. Ellos se fueron para Orán para resolver esa situación, a buscar lo más cercano que podrían encontrar, averiguar, investigar, dieron con datos, se vinieron de nuevo, nos entregaron todos los datos, con Abigail también presente, después ellos estuvieron con Abby solos y como dijo Matías, después ellos simplemente nos dan un consejo, un punto de vista humano tal vez, no tanto profesional, creo que era un punto de vista más humano, más de tío, digamos. Y bueno, ustedes vean. Y así fue, nosotros resolvimos integrando cada vez más. Esas cosas nos dan más fortaleza al crecimiento de una familia. Y bueno, yo lo veo así, de punto de vista humano, que se genera, se abren puertas, deseos y ganas de vivir de parte de ella, de parte de Víctor, y dar participación constante. Nosotros tenemos, para los que van a adoptar, para los que ya están en el trámite y los que ya están en la puerta final y los que no también, esto es una constante lucha de decisiones y algo que decía la doctora, que nosotros, vuelvo a repetir, somos secundarios, la prioridad son los chicos.
en cualquiera de las edades. Las prioridades son los chicos, las emociones son de ellos. Nosotros somos una estructura que va a mover y va a participar luego y después va a ser una familia, pero ante la antesala, ante ese preámbulo, ese comienzo que se genera, hay que estar atento en los gestos, en los sueños, en cómo respiran, en ser las sombras de ellos para intentar saber qué hay en esas cabecitas. Víctor de chico llegó a la casa y se entregó con los brazos abiertos, sin preguntar nada y sin tener miedo de que el pasado para él no existía. Porque era chico y no le interesaba revolver tanto. Hoy ya se está preguntando. Y, y los compromisos que nosotros tenemos con ellos es inclaudicable. Nosotros, eso es lo que, como charla, no nada como consejo ni nada, sino como conversación de estar presente, es que busquen intensamente generar ese vínculo, pero sin forzar nada, esperar que ellos hablen, esperar que ellos generen la palabra que es algo muy importante, que siempre le digo yo a los chicos. Eso del poder de la palabra, que siempre se lo recalcamos y los torturamos toda la vida, eso es lo importante. A nosotros, por ejemplo, ellos no nos dicen mamá y papá. Somos Mónica y Ramiro. Obviamente, para el afuera sí. Che, sí, ¿con quién vení? Me trajo mi mamá, me trajo mi papá. Pero eso es para la parte de afuera. Somos Mónica y Ramiro y vamos a ser siempre Mónica y Ramiro, con toda la carga emocional que eso implica. Tal vez a nosotros no nos molesta, tal vez, obviamente no todas las familias somos iguales, pero en Mónica y Ramiro sentimos la carga afectiva de mamá y papá. Entonces es como, a veces la gente nos dice, ay, ¿por qué no le dicen papá? ¿Por qué no le dicen mamá? Porque a nosotros no nos interesa. Si a los chicos en algún momento les surge, de 10, pero no es una premisa nuestra. Tiene que surgir de los niños. Entonces, es como, a veces lo tomamos como, bueno, no somos muy normales, pero ¿quién es una familia muy normal? Nadie. Entonces, lo tomamos desde ese lado. Hay una cosita que a mí me gustaría agregar. Cuando se hace esta búsqueda en los expedientes de lo que es la realidad biológica, siempre ponemos el acento en que lo hacemos en forma objetiva, buscando realmente lo que ocurrió o lo que está plasmado en el expediente, que puede tener alguna variación, como decía el licenciado, pero lo hacemos de manera objetiva y nunca juzgando a nadie. Tratamos de entender los hechos para que nuestros niños puedan resignificar lo que pasó. Hay hechos que son dolorosos, pero uno puede ayudarlos a ellos a resignificar esa historia que tuvieron. Y una forma de resignificar es no emitir ni juicios peyorativos, ni juzgar, ni hacer alguna opinión que no corresponda. No corresponde, no es la función nuestra, no es la función de ustedes como familia, es simplemente ayudarlos a los chicos a resignificar lo que descubrimos de todo lo que pasó. ¿Sí? Tal cual, tal cual. No sé, tal vez de todos los que están escuchando, obviamente hay temores al pasado, temores a que por qué quieren volver a pensar. Eso es como es o sea, eso es desde la posición del adulto, de nosotros, ¿sí? En el niño no surge su necesidad de saber qué pasó desde la significación esa, desde juzgar. Eso es posición adulta, absolutamente.
Sí, sí. Entonces, no debería por qué tener miedo para eso, digamos. Nosotros como padres no va a llegar inevitablemente esa sentencia no objetiva. Nosotros vamos a tener una mirada más, no tan imparcial, sino muy, muy nuestra, de ponernos nuestra camiseta y tocar nuestro orgullo de cómo querer. A veces, cuando decía el tema de las fichas de médica y esas cosas, en el hospital, un buen tiempo en el hospital en Cafayate, ¿dónde está? Abigail Medina, lo teníamos que levantar, no, ya no es Medina, es Vieira. Ah, bueno, disculpa, que ya nos conocemos todos, corregían las planillas, todo, pero siempre estaba los chicos y nosotros, nada, no pasaba nada, pero la sinceridad mía hace decir que cuando yo siento el apellido Medina, se me pone un poco, ya no es Medina, es Vieira, o es Rosa, o es Vieira Rosa, o Rosa Vieira, como sea, pero no, Medina no. Y en ellos sí se sienten Medina. Y eso es un derecho que nosotros como papá se lo tenemos que dar. Ellos van a ser siempre Medina y nosotros tenemos que respetar eso. Es la encrucijada en la cual se meten ustedes es fantástica, porque repara mucho de los orgullos y mucho de ese egocentrismo a veces falso que tenemos nosotros los humanos, y en esta seriedad de la adopción se genera muchas contradicciones fundamentales, permanentes y constantes de nuestras miserias humanas, donde nosotros vamos a chocar a diario con ese compromiso de generar una familia, pero a la vez de pelear con nuestra posición. Hablábamos del deseo y yo creo que el deseo de la familia es muy egoísta, es muy mío. Después yo convenzo a ella y después viene el quilombo de la familia. En nuestro caso fue así. Yo creo que si algo que se genera de pareja es una mentira, por lo menos es para mí. Siempre uno va a tomar una decisión y siempre va a tratar de convencer al otro. Y si no lo puede convencer al otro, va a parar la moto y va a decir, bueno, no bajemos, porque esto va a ser para conflicto. Uno puede avisorar eso. En el caso nuestro, el convencimiento fue fructífero y cargó ella con el proyecto ya unificado. Pero quiero decir esto, que es complicado y es muy egoísta en un principio, pero cuando ya estás en el baile, nosotros tenemos que bajarnos de ese proyecto egoísta y dar paso a un protagonismo muy importante que son los hijos. Y ahí uno se da cuenta, esa transición es muy difícil, pero vale la pena vivirla porque tiene una experiencia muy linda en encontrarse con uno mismo y dejar que las miserias humanas dejen de un lado en nuestros deseos y en nuestras voluntades. En términos psicológicos, esto también hace la construcción global de la identidad. Que de pronto exista, como bien dicen ustedes, a partir de una sentencia judicial, una partida con un nuevo nombre, apellido, a veces el nombre de origen, pero con un nuevo apellido y con un número de sentencia judicial y de expediente, no quita que esa partida está pegada a otra. Y eso hace a la identidad, ¿sí? Digo, en algún momento esta persona se ha nominado y ha sido reconocida por el conjunto social de una forma. Negarlo o pretender que eso no existe o pretender que eso no ha sido, cercena una parte. Porque en definitiva, la historia que les ha tocado a los chicos no ha sido una historia que los chicos han elegido, pero van a tener que lidiar con esos efectos como cualquiera de nosotros tenemos que lidiar con una cicatriz que tenemos, o sea, es parte de nosotros, está con nosotros, está a la vista, existe. Puedo hacer como que no existe, pero existe, está ahí.
Y es un proceso paulatino al que los chicos van accediendo. Simplemente para que tengan una idea de qué implica esto de la búsqueda de información. Son casi 300 los chicos en los últimos 10 años que hoy forman parte de una familia adoptiva en el marco de la inserción de Salta en el sistema nacional. Digo 10 años porque nos insertamos en marzo de 2014, junio de 2014 empezamos a intervenir como equipos técnicos, con el doctor Dauda en ese momento. Cumplimos 10 años ahora y son casi 300 los chicos que desde ese momento hasta hoy se han insertado en grupos familiares adoptivos. Nosotros vamos nominando los expedientes de realidad biológica cada vez que alguien se acerca a pedir información, armamos un pequeño legajito, no es un expediente, pero un pequeño legajito donde ahí yo imprimo el correo que me mandaron o el acta que les tomamos si vinieron personalmente y dejamos constancia de todo lo que se hace hasta la entrega del informe o lo que fuera. Vamos por el número 8. Vamos por el número 8 de realidad biológica. Entonces, también estos espacios tienen que ver con promover esto, con promover esta cuestión de favorecer una identidad plena, abarcativa, que contenga, que no quiere decir estar todo el tiempo mirando, hubo una adopción, hubo un grupo familiar de origen previo, y estar ahí como una gota que orada, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con que ustedes sepan que esta herramienta está, y esta herramienta está disponible, y no requiere más que el acto voluntario de. Algo que charlábamos en la semana cuando preparábamos esto con los chicos tenía que ver con el tema del cómo surge el pedido. No va a surgir, y más quienes hayan tenido procesos adoptivos con chicos muy chiquititos, no va a surgir en una palabra de papá, mamá, quiero hacer valer lo que dice el artículo del Código Civil y Comercial y conocer mi realidad. No va a venir así masticado y servido. Va a venir a través de algún comportamiento disruptivo, va a venir a través de algún cambio de conducta radical. Esto que dice Ramiro es clave. Saber qué pasa adentro de la cabecita tiene que ver con estar atento, no tiene que ver con una cuestión de gran hermano, de estar al pendiente de todo. Pero sí tiene que ver con notar lo que es notable, lo que se manifiesta de una forma que a mí me llama la atención. A veces son conductas a priori negativas, de cualquier tipo, en la escuela, de pronto me dejo de ver con mis amigos habituales, de pronto empiezo a tener distancias con las personas con las que siempre soy cercano. Digo, yo tengo que entender que muchas veces, volvemos a esto de la palabra, muchas veces lo que no se puede poner en palabras se vivencia con el cuerpo, ¿sí? De ahí viene lo psicosomático, de ahí viene un montón de órdenes, no es propio de los chicos en procesos adoptivos. Tiene que ver con que muchas veces lo que no podemos expresar lo canalizamos por otra vía, pero lo canalizamos, porque así es el síntoma sale, el síntoma aparece, y yo quiero hacer que, y no, y ahí está. Entonces, es fundamental reconocer eso que nos van mostrando, que a priori aparece disruptivo, a priori aparece negativo. No todos los comportamientos van a necesariamente implicar eso, pero bueno, me tengo que dar el tiempito. Es muy importante este tema, como para decir, bueno, voy a explorar esto, a ver qué me está diciendo mi hijo, qué me está diciendo mi hija. Porque más o menos en su momento charlábamos eso. De hecho, son sí, cosas que pasan a diario. Nosotros lo notamos por la tristeza, digamos. O sea, un niño que de repente cae en la tristeza, lo notás. No significa, no sé, a otro se le da por romper cosas, no sé, pero
es prestar atención a lo que dice el cuerpo del niño, porque evidentemente no te lo va a expresar con palabras, te lo va a expresar con comportamiento. Así que del lado nuestro surgía así. Bien. Ahí ¿Verdad? tenemos una Hay pregunta manos. que levantaron la mano. Lorena, por favor, habilita tu micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Lorena, mamá de Ismael. Justamente estamos en en este periodo. Mi esposo había ido a ver al licenciado para justamente comenzar con este mismo trámite. Ismael tiene 7 años. Y pasa tal cual dice la mamá. Él entró en crisis de llanto y tristeza porque quiere saber si la jueza puede averiguar cómo está, en este caso, su hermana. Así que bueno, yo entiendo también y bueno, y agradezco a los papás y a todo el equipo por hacer esto, porque la verdad es como que esta reunión también nos está haciendo entender que es necesario tanto para él como para nosotros para poder apoyarlo. A pesar de que es tan pequeño, no pensábamos que iba a ser tan pronto, es lo que le decíamos al licenciado el otro día. Tiene tan solo 7 años, pero bueno, lo está poniendo mal la situación. Entonces también queremos iniciar y qué bueno esto de saber a ver un poco más cómo es todo el trámite. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a vos, Lorena, y te esperamos por la oficina en cualquier momento. ¿Mm? O por el correo ya nos comunicaremos seguramente con tu esposo también. Ya hablé hace poquito con tu esposo por este tema. No sé si alguien por acá tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Igual habilito si hay alguien en el chat. Lorena, sí te pido que bajes la manito en la pantalla para que si otra persona levanta la podamos visualizar. Chicos, ¿ustedes algún otro agregado? No, agregado no, o sea, A que no aflojen. sí, métanle porque, por Dios, uh, tengo ganas de salir corriendo en este instante, dejé a la chiquita aquí y yo me quiero ir a tomar un café tranquila, pero bueno, no pasa nada y sobre todo este tema de la realidad biológica es muy, muy, muy importante. ¿Porque es eso? Es la realidad. Tal vez sea una realidad que a nosotros no nos guste, porque nosotros estamos en la fantasía de tener una familia ideal. No existe, es eso, fantasía. La realidad de los niños es lo más importante. Y la realidad biológica es eso, es lo que pasó, es la raíz de donde surgen. La realidad actual somos nosotros, somos la familia. Eso no va a cambiar por el conocer cuál fue el pasado. Mi hijo se ríe a veces cuando yo le tiro esas frases hechas, me dice, ay, ya está la budista. Pero si uno no sabe de dónde viene, ¿cómo va a saber para dónde va a ir o por qué tiene ciertas actitudes? Eso es innegable, es la realidad biológica de nuestros hijos. Y es clave en esto, lo que dice Mónica, estar atento al pedido, porque hay veces que está en el adulto. Me lo debería estar pidiendo ya me debería decir algo, ya me debería preguntar. Y son procesos de maduración muy personales. Que tal vez no surjan nunca, Bueno, nosotros o tal vez actualmente, surjan cuando tenga 50 años, no lo sabemos, pero tenemos que estar atentos a eso. bueno, actualmente el expediente número 8 que nosotros estamos tramitando es de una mujer de 38 años, de un proceso adoptivo del año 86. Donde no había nada. Tuvimos la excelentísima suerte de que hubo un proceso judicial, porque muchas veces nos contacta gente y al no haber habido un proceso judicial, no tenemos ningún elemento para empezar a tirar ese hilo de buscar data. Nos fuimos con Ceci hasta el Archivo General de la provincia, que yo ni sabía que existía, un Archivo General de la provincia, y conseguimos un expediente
pero que arranca con la entrega en guarda. Digo, esto para que ustedes tengan más o menos noción de lo que estamos pretendiendo. Nos contacta a nosotros la CONADI de Córdoba, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que si bien fue creada con otro objetivo que tiene que ver con aquellas personas nacidas en cautiverio, la CONADI también tiene intervención en los casos en que las personas ya en democracia han sido quizá parte de una entrega directa o de algún proceso judicial del cual no quedó mucho registro. A partir de algunos pequeños datitos sacados de ese expediente que nos pudo dar un rango temporal, como TABA, pero como total apuesta, tiramos un oficio al Hospital de Niños, que encima nosotros tenemos el Hospital de Niños en el 86 en la Sarmiento, en el edificio viejo, y después tenemos entre medio una mudanza y todo un plazo de tiempo en donde el hospital estuvo a cargo de una fundación. No estaba a cargo del Estado, estaba tercerizado. Nos tiramos la taba de preguntar si había algún registro de nacimiento de una niña entre el 1 de enero del 86 y el 1 de marzo del 86. Hicimos un rango medio amplio por mes más, mes menos, por si había habido alguna inscripción tardía o alguna cuestión así. Y específicamente centrando los datos en niños cuyas madres hubieran fallecido o las madres se hubieran dado, que se hubieran ido o retirado del hospital sin haberse ido con la niña. Y nos contestan desde el hospital, para sorpresa de todos nosotros, que tienen un antecedente de una niña nacida los primeros días de febrero, que la madre falleció al día siguiente del parto y que esa niña estuvo aproximadamente por un espacio de casi un mes en el hospital y que la retiró el progenitor. Pero no hay más data de nada. Y nos mandan una fotocopia del registro plantar de esa bebé. Bueno, ahora estamos en el paso de coordinar con esta persona para que viaje a Salta. Bueno, nos explicaron que la huella plantar, por más que no tiene la rayita de la huella digital, tiene patrones que son específicos de cada pie. Y uno puede hacer un macheo en ese caso. Y está muy entusiasmada la mujer porque dentro de toda su historia es la primera vez que tiene la posibilidad, no sabemos si es esa niña, las fechas más o menos coinciden, que un hombre solo hubiera dado su hija en adopción, entre comillas, adopción, como Sí, se de usaba en aquella ese época. momento, podría ser factible. Hay algunos puntos, no vamos a entrar en detalle, pero hay algunos puntos de contacto. Fíjense la importancia, estoy hablando de alguien de 38 años, con su vida hecha, con trabajo, con familia, y que está en la necesidad de decir, bueno, a ver, vamos a ver, porque si está ese macheo, esta persona algo cierra. No sabemos qué, algo cierra, que necesita cerrar. Después de ahí lo que abra o no abra, pero fíjense la importancia, por eso digo, contar con el expediente, quizá no lo usamos nunca. Y eso es una decisión de sus hijos, de sus hijas. Pero si hace falta, si hay que buscar info, si es necesario acompañar, es súper importante, porque por algo está el pedido. El pedido no viene por una cuestión caprichosa. Digo, es tan trascendente el tema que no podemos pensar esto es simplemente un capricho. Así que bueno, digo, traigo este pequeño ejemplo para que vean que también, bueno, implica tener este protocolo de trabajo, ya la conexión con otros organismos del Estado, y eso para nosotros es un orgullo. Y por eso compartirlos con ustedes, porque así como decía lo de los tíos, bueno, nos sentimos también un poquito parte de cada uno de los procesos familiares de ustedes. Y por eso compartir, uno comparte con la familia lo que tiene para compartir. Por eso es importante que sepan eso. Esto está disponible para cuando lo necesiten, cuando lo quieran. No sé si por mi parte hay alguna pregunta más o, doctora,
Allá hay una preguntita más. No, para que se escuche la gente que está conectada. Bueno, algo muy esperanzador para los que vienen, para los que tienen casos de chicos más con menos edad. No te me hablaba del año 86, ¿no? Sí. Ahora nosotros tenemos el HPMI, ya lo que es el servicio de identificación, que no tan solo toman las huellas de las plantas, sino también las huellas digitales. Entonces con eso avanzamos muchísimo más, ¿entiendes? Y eso es algo muy esperanzador para los que, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso mío, mi hijo de 3 años, tengo las huellas dactilares, tengo todo, ¿eh? Y eso nos lleva mucho más rápido a tener el origen del chico, de la persona. O sea, para los que venimos, para los que tenemos más temprana edad, es más rápido llegar a la información. Hola, Sí. disculpen que no encuentro para poner la manito. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, Bienvenida. buenas Sandra. tardes. Sandra es mi nombre. Escuchando todos los aportes que se agradecen muchísimo, pensaba en esto. Como ustedes me ilustrarán, como dos posibilidades. Que nuestros hijos o hijas conozcan su realidad, su origen, o sea, quiénes son sus progenitores, su realidad familiar. De origen, como sería esto, sería una parte. Y la otra parte sería que conozcan su realidad de origen hoy. O sea, como para separarlas. Que sepan que vienen de una familia biológica, tal, con nombre, apellido, y la otra parte que quieran saber cómo es la situación actual de esa familia de la que vienen. No sé si me hago entender, como dos etapas, Sí, como dos partes. totalmente. De hecho, Bueno, algunas de las personas que han solicitado que implementemos el protocolo no nos han pedido avanzar en la búsqueda de información actualizada, sino simplemente en el acceso al expediente. Digo, y esto también tiene que ver quizá más con ya una anticipación del adulto, por si en algún momento surge la demanda ya de los chicos. O sea, esto de contar con el expediente, tener el expediente a mano, en completo, así, con toda la búsqueda de información actualizada, ya eso tiene que ser un requisito muy puntual, no nos podemos meter en eso nosotros. Digo, y muchos de los que se han acercado solo han solicitado copia del expediente como primer paso. Entonces, es súper válida esta pregunta, Sandra, porque en realidad lo que tiene que ver, ¿se acuerdan que yo les decía en una de las filminas? El análisis del caso a caso. Hay que reconocer la individualidad de cada situación. Y quienes hayan adoptado más de un niño, como es tu caso, como es el caso de Mónica y de Ramiro, van a encontrar quizás posiciones contrapuestas respecto de cada uno de los hijos. No está mal eso, no lo tenemos que sindicar negativamente y como en todo tendremos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar esto, ¿sí? claro. Pero ya de movida tener el expediente es un primer paso. Sí, les comentaba porque, bueno, en el caso nuestro, mis hijitas las tenemos desde el año y medio. Ahora ya tienen casi 5. Y desde el principio nosotros le hemos contado que vienen de una panza que no era la mía y que, bueno, que nos encontramos y que, bueno, que esa señora que los llevó en la panza las cuidó, porque son 2 gemelas, las cuidó hasta que se encontraron con nosotros. Hace poco una de las nenas, ellos cuentan, ¿no? Se cuentan no a todo el mundo, sino a los más cercanos, cuál es su realidad. Y hace poco una de las nenas me dice, mami, ¿y cómo se llama la señora que nos llevó en la pancita?
Y yo la verdad es que me hice la distraída, como que no escuché la pregunta. Y me quedé pensando, bueno, ya lo charlaré después más en detalle. Pero por eso era la pregunta, ¿no? Que ellas sepan quién es la persona que la llevó en la pancita, es distinto a que después quieran saber qué les ha pasado a esta persona que la llevó en la pancita ahora, o dónde está. Sí, igual a tan temprana edad, acá en esto, ¿cómo es el nombre del panadero? Alejandro, hace unos años, una familia adoptante, él planteaba, por un intento de contacto puntual que tuvo, él dijo, yo no puedo permitir que mi hija, en ese momento una hija muy chiquitita, fácilmente manipulable, tenga contacto con nadie, hoy. Y aparte tenía que ver con una necesidad del adulto que quería contactar. Y muy bien, él se plantó y le dijo, cuando mi hija tenga la necesidad, no te quepa la menor duda que yo te voy a buscar. No al revés. Porque volvemos, la intervención del Estado generó un corte. Ese corte fue la declaración de adoptabilidad. El Estado dijo ya, hasta acá llegamos. Entonces, en esto es importante, y una sola cosita agrego en esto. Fíjense qué importante para que los chicos puedan desandar este camino, ustedes compartir con sus hijos cómo llegaron al registro, cómo fue que se anotaron, qué evaluaciones le hicieron, qué cosas les hizo dibujar Palomo, qué cosas veían en las láminas que les mostraba. Digo, son pequeñas cosas que también preparan el escenario para charlar. Que hoy acá esté Navi y Víctor es un lujo. Es un lujo porque el tema familiar está acá para ser charlado, no es algo que tenga facetas oscuras que deban ser tratadas en privado. Digo, es un tema abierto porque los atraviesa directamente a los cuatro, lo adoptivo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hablar de lo adoptivo? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue cuando el juez o la jueza los llamó? ¿Qué sintieron? A partir de ese relato de ustedes le están diciendo a su hijo, de este tema se habla. Este es un tema que cuando vos quieras hablar, la oreja para escuchar está. La doctora acá quiere agregar algo. Sí, una cosita quería agregar un poco en relación a lo que le pasó a tu esposo específicamente. Cuando hay una declaración de situación... ¿Qué? No, del tema de la que lo contactó. Ay, no te estoy queriendo. No, es la anécdota. Ay, perdón, yo seguí pensando, no le pasó nada. Solo pasó un momento. Está con fiebre el licenciado. No, a ver, lo único que yo quería era, a partir de que hay una declaración de adoptabilidad, es como que nosotros nos gusta poner la idea de una especie de malla, ¿sí? De manera tal que es impermeable para la familia biológica pasar para este lado. Y cuando haya una necesidad del niño, pasamos nosotros para el otro lado. ¿Se entiende? O sea, eso es como muy importante. Y vuelvo de nuevo a lo que dije al principio de toda la charla. El interés superior del niño. Quien tiene derecho a conocer sus orígenes es el niño. Y el niño, niña o adolescente. Y ellos son los que van a determinar los tiempos y los cómo, y nosotros los vamos a acompañar. Ahí, bien a esta familia. No queda Acompaña. No queda mucha no otra queda opción, otra cosa. pero en realidad es enfrentarse con eso, que es lo que pasa, ¿sí? Sí. Entonces, esta completud de la realidad biológica es una cosa que se necesita, Sí, ¿sí? sí, tal cual.
Bueno, si no hay más preguntas, porque bueno, la Escuela de la Magistratura no nos... hay un señor Arturo que tiene la manito levantada. No, es esa. El mouse. Es el mouse, perdón. Arturo, seguí tomando mate. Bueno, no, de verdad, les agradecemos un montón que hayan venido, que compartan con nosotros y a ustedes dos en especial, porque para nosotros es la primera vez que lo hacemos y nos sentimos así como parte de la familia de ustedes, y de la abuela de los chicos, yo en especial. Porque abuela la la amo. Es como mi mamá también. Así que, bueno, nada, agradecerles de verdad haberse conectado, escucha y saben que siempre tienen las puertas de la Secretaría Tutelar abiertas. Ahora estamos con muchísimas bajas por el dengue, la fiebre, esto, ¿no? Pero están abiertas las puertas. Siempre nos hacemos un lugarcito para ustedes. El CAE. No te vas a enfermar. Bueno, nosotros de nuestra parte también queremos agradecer la invitación y volvemos a repetir, no tengan miedo, el protocolo funciona y el acompañamiento de la Secretaría desde el momento cero es, no hay palabras para agradecer, siempre presentes y bueno, no tenemos mucha más cosa que decir. ¿Vos querés decir algo? Ay, bueno, es tímida. Gracias por venir. Muchas gracias, Bueno, gracias a ustedes. A las familias que están conectadas, les despedimos ya también aquí. Muchas gracias a todos por su tiempo y seguramente volvamos a tener alguna actividad ya en la segunda mitad del año. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.